Bien, demos gracias este día por el privilegio que es nuestro, ¿no? De ser hijos, de estar siendo transformados y de poder tener este tiempo juntos. Susi, por favor. Gracias, Señor. Gracias por traernos y todos los que tú quieres aquí en este momento. Y gracias por hablar a todos y a través de todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la semana pasada iniciamos algo muy importante y es entendernos en Cristo. Y bueno, empezamos con el asunto de poder comprender que no hay otra opción que Dios nos ofrezca a todas las personas, porque esto, ojalá que todos comprendamos que esto ha sido dado a toda la humanidad, sin excepción y sin condiciones. O sea, es una dádiva de Dios. Jesús es la dádiva. Y por eso es que no hay también alternativa a Jesús, porque solamente en Él que podemos ser traídos a el fin de nuestra existencia humana y a la resurrección, a una nueva vida, a la existencia divina. Entonces, esto es donde la semana pasada empezamos a poner las piezas en su lugar, vamos a llamarle así, ¿verdad? Y a poder entender, bueno, nadie va a ser obligado a recibir esta nueva vida, pero todos y cada uno somos invitados a venir a ser participantes de la naturaleza divina. Y es muy importante ese término, participantes, no poseedores exclusivos, ¿verdad? Porque en el ámbito humano así se entienden las cosas. Dios ya me dio vida, a ver qué hago con ella. No ocurre así, ¿te das cuenta? Tenemos el privilegio de participar con Dios en lo que Él es. Pero para poder participar tendremos que perder nuestra autonomía. Y esto es por la razón de que Dios es uno y el Padre, Hijo, Espíritu Santo existen en uno y somos invitados a participar de esa misma existencia. Bueno, dejemos eso como un tema que veremos más adelante. Pero es importante sencillamente señalarlo como contexto para entender por qué en Cristo. Porque en Cristo es el término que define el lugar donde podemos venir a ser participantes de la naturaleza de Dios. Pues empezamos la semana pasada y voy a hacer un pequeño resumen para que todos nos conectemos otra vez a lo que estamos empezando a ver. Escuchando a Jesús decirnos que el árbol que es producto, salud, Susi, que es producto de una naturaleza mala, no puede ser hecho por ningún medio que se transforme en un árbol de una naturaleza buena. O sea, su origen predetermina y fija eternamente quién es. Y entonces esto es una de las cosas más importantes a recibir, porque el problema en el que muchos nos metemos innecesariamente es en el asunto de estar tratando de cambiar, ¿sí?, lo que somos. O sea, yo era muy malo y ahora ya no soy tan malo, ¿no?
Yo sé que me quedan muchas cosas malas que tengo que cambiar. Eso es lógico desde el contexto humano, pero no tiene ningún sentido absolutamente en la verdad divina. Y me encanta el hecho de que Dios sea tan claro y verdadero con nosotros. Jesús no vino a vendernos un sueño, una albacea. Él vino a decirnos y hacer la verdad. Y como verdad, Él dice, lo que tú naciste, la persona que tú naciste y la naturaleza que heredaste, está corrupta y no tiene remedio. ¿Sí? Y entonces eso suena terrible, ¿no? Bueno, entonces estoy en la desgracia, o sea, no hay remedio para mí, entonces, ¿qué hago? La buena noticia es que, y aquí es donde venimos a este término de en Cristo, es que Jesús vino para hacer posible que esa existencia que yo heredé de mis padres venga a un fin eterno y en Él y con Él yo pueda venir a ser una nueva creación, una nueva persona. Eso es lo que estamos recibiendo y considerando en esta serie. Entonces, obviamente el interés de todo esto no es que pasemos por pláticas interesantes, sino que podamos vivir esto, que lo podamos comprobar. Y la única manera en que tú y yo vamos a poder disfrutar de la naturaleza divina, de la vida eterna, que no habla de un futuro, sino de una existencia presente, es si entendemos la provisión de Dios. Y esta provisión empieza con muerte. ¿Sí? Y entonces empezamos a entender que estar en Cristo habla de ser unido a Él. Y que esta unión a Cristo solamente puede ocurrir en el punto preciso en el que hay homogeneidad, o sea, en que Jesús y yo somos iguales. Y esto es un momento específico que no puede ser cambiado. Esto es algo que Dios hizo y proveyó y es exclusivo de Jesús. Porque no hay otro ser, otra persona en toda la eternidad que haya tomado en sí mismo el pecado de toda la humanidad. Sí, la culpa de toda la humanidad. Y que por ende entonces se haya sometido a ser el medio, la propiciación, o sea, la persona que propicia en sí mismo que el problema de la humanidad se juzgara, se condenara y se absolviera por pago. Jesús es esa persona, nadie más. ¿Sí? Y aquí es donde ya no hay competencia en ninguna de las otras propuestas humanas de ser mejores, sino que esto va mucho más profundo y mucho más allá, porque se trata de una solución eterna a el problema humano. Y esta solución empieza con Jesús dándose para hacer la propiciación de nuestros pecados, de nuestras rebeliones. Entonces, es cuando en Él ha sido cargada toda la iniquidad, toda la culpa y todo el pecado. Y Él es hecho pecado, como la Escritura dice en Colosenses, que hay manera de que una persona que es pecadora, o sea, que es humana, porque son sinónimos,
pueda ser unida a Cristo. ¿Sí? No hay otro momento y no hay otra manera y no hay otro lugar y no hay otra provisión para ser unidos a Jesús, más que allí. Y entonces recordemos el texto de Romanos capítulo 6, el versículo 3, donde dice, o no sé que, personalizado, dice, no sé que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, y personalizado eso, no sé que cuando fui bautizado en Cristo Jesús, fui bautizado en su muerte. Versículo 4, porque soy sepultado juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también yo ande en vida nueva. Entonces, esto describe esta unión que Dios hace de mí y de Cristo. ¿Sí? Y estamos hablando de este instante en el que yo acepto ser hecho hijo de Dios, en el que yo recibo a Jesús. Y lo que Dios hace es opera esta unión en muerte para muerte, con el fin de traer a término mi existencia humana. Y yo lo comparto con mucho gusto y con mucho gozo, porque este es el punto de libertad, este es el punto donde tú y yo podemos no solamente escapar, sino ya ser desconectados completamente de la herencia humana con la que nacimos. Entonces quiero resumir, porque esto tú y yo tenemos que tenerlo muy claro para poder considerar vivirlo, ¿sí? Ya que se trata de vivirlo, no solo de escucharlo. Si tú quieres, si tú has elegido tomarle la palabra a Dios y permitirle que Él te transforme, que Él te haga su hijo, no con palabras huecas, sino que en realidad tú puedas participar de su naturaleza libre y eternamente. Entonces, es indispensable, es imperativo que conozcas y vivas esta verdad. ¿Sí? Porque de otra forma, tu participación es imposible, dado que seguimos en lo que mencioné hace rato, tratando de cambiar lo incambiable. Y por eso es que Jesús declaró el árbol malo en Mateo 7, el árbol malo no puede ser cambiado en árbol bueno. Bien, entonces, este es el punto de ingreso a Cristo. El punto de ingreso es su muerte. Y Dios me une a Jesús para mi muerte con Jesús, de forma que se logre este resultado. El versículo 5 dice de Romanos 6, que si soy plantado juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo voy a hacer en la de su resurrección. Vamos a detenernos ahí un momento, porque es enormemente importante tener claro el propósito de Dios en hacer esto. La mayoría de los que estamos conectados y el mundo casi entero ha escuchado las palabras contenidas en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda,
mas tenga vida eterna. Y en el Círculos Cristianos obviamente es un versículo que todo mundo aprende de memoria, es casi obligatorio, ¿no? Tienes que saberte esta parte de la Biblia. Pero allí está contenido este enorme regalo de Dios para ti y para mí. Sí, el origen de todo esto es amor. Es Dios te ama, Dios me ama, Dios es amor y quiere que tú y yo vivamos lo que Él es. Porque el ser humano, en su estado, en su condición, consume amor, pero no lo puede ser. ¿Sí? Y resulta trastornando y corrompiendo todo lo que toca, porque es un ser corrupto. Sin embargo, la acción de Dios fue amar a estas personas que tú y yo hemos sido, fuimos, y a todas las que todavía no han elegido creerle a Dios. Él vive amando, Él vive siendo amor. Su acción entonces para ser amor no fue dejarnos en nuestra condición y tolerarnos, no fue sentir lástima por nosotros, no fue buscar cómo hacer trampa para ver si había manera de que seres corruptos con algunos cambios y modificaciones pudiéramos estar un poquito más cerca de Él, sino que su acción fue enorme al decir, voy a poner fin, voy a darte una manera en que tú vengas al fin de lo que has sido y que resucites a una nueva existencia donde lo que ha sido ya no sea. Eso es verdadera libertad. Y eso está describiendo Romanos 6:5. Si soy plantado juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seré en la de su resurrección. O sea, son dos existencias completamente separadas. Y el punto a tener clarísimo es, tengo que venir al fin de una para estar en la otra. No puedo participar de la naturaleza divina siendo naturalmente humano. Entonces, el versículo 6 me dice qué sucede cuando yo acepto ser unido a Cristo. Bautismo, tenemos que entenderlo como la acción de hacernos uno. ¿Sí? No en el contexto humano donde tiene diferentes significados dependiendo de qué estés hablando, ¿no? Dentro de ciertas creencias el bautismo es una cosa y dentro de otras es otra. Pero en la verdad que es el lenguaje de Dios, Dios es el lenguaje habla, verdad. Bautismo es la acción de unir, de hacer uno. Y este es el punto donde tú y yo somos hechos uno con Cristo en su muerte. Y entonces con eso en mente vamos a escuchar y a recordar lo que dice Romanos 6:6. Porque si fui plantado, Romanos 6:6, sabiendo esto, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que mi cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. Lo voy a repetir. Está diciendo, el producto de ser unido a Jesús en su muerte es que mi viejo hombre, mi ser humano,
sea crucificado juntamente con él, con el propósito de que mi capacidad de pecar sea destruida. Eso es lo que quiere decir mi cuerpo de pecado. Mi fábrica de pecado, mi capacidad de hacer lo malo sea destruida. Aquí adentro. Y el producto es que yo ya no sea esclavo del pecado. Es decir, no importa quién seamos, qué edad tengamos, todos hemos experimentado y conocido el poder del pecado sobre nosotros. Y hemos comprobado que cuando el pecado, cuando tú estás en la naturaleza humana y el pecado exige, tú obedeces. ¿Sí? Y personas han hecho esfuerzos, decimos, inhumanos por querer vencer el poder del pecado. Y tienes ejemplos loables, ¿no? De personas que se han encerrado, que se han flagelado, que se han negado mil cosas, pero al final de cuentas lo que traes adentro, lo traes adentro. Y el hecho de aislarte de las cosas de afuera no cambia la condición interna. Y a esto se dedican muchas personas hoy, a enseñarte cómo aislarte, ¿no? O cómo tratar de controlar esas cosas internas. Muchísimos padres y madres viven pensando que si orientan a sus hijos por acá y orientan a sus hijos por allá, pues a lo mejor aprenden a portarse bien. Pero cuando Dios viene al escenario, Él no dice, mira, siempre y cuando pues no hagan esto y aquello, pues ahí se la llevan. Eso no es su plan, ni su meta, ni su propósito. Su propósito es hacernos verdaderamente libres de eso que heredamos y que nos ha gobernado. Y por eso dice el versículo 6 que al unirme a Cristo, se trata de que mi viejo hombre, mi ser humano, sea crucificado juntamente con él, para que mi capacidad de pecar sea destruida y yo sea entonces libre del pecado. Vamos a pensar en el pecado como el patrón, pero no en términos modernos, sino el dueño del esclavo y el esclavo siendo yo. ¿Sí? Y mientras en mí esté esa capacidad de pecado, entonces pues eso es lo que va a suceder. El pecado va a gobernar y yo voy a hacer. ¿Sí? Eso es un esclavo. Él exige y yo hago. Él demanda y yo hago. Y eso es lo que hemos experimentado, todos. Los niños lo hacen porque lo han heredado. Y los adultos lo hacen porque lo han heredado y porque decides darte licencia para esto y darte licencia para aquello. Y es natural. No tiene remedio, así nacimos. Pero ahí es donde viene entonces Dios a decir, vamos a ponerle fin a esto. Y estamos deteniéndonos aquí. Vamos obviamente a hablar de la vida resucitada, vamos a hablar de la participación en la naturaleza divina. Y hay ya muchos videos que te invitan y te explican la vida que Dios te ofrece. Pero esto de morir con Cristo y de entenderlo y de vivirlo, o sea, de participar con Él, porque esa es la condición. Si soy plantado juntamente con Él en la semejanza de su muerte. No dice si leo y sé que Él murió por mí. ¿Te das cuenta? Que es algo que tocamos la semana pasada. La idea de que Cristo vino a morir por mí, en mi lugar, a sustituirme en la muerte, es un gravísimo error. Porque así no funciona la cosa.
Él vino a morir conmigo. Él vino a decir, tú puedes salir de esta existencia en la que te encuentras encerrado, en la que te encuentras sujeto, si me sigues. ¿A dónde? A la muerte. Y entonces, esta muerte la opera Dios adentro de tu corazón. No estamos hablando de la muerte física. No estamos hablando de nada externo, sino de lo que ocurre adentro de nosotros. Si soy crucificado juntamente con Él, mi capacidad de pecar es destruida. Y si ya no hay en mí con qué pecar, pues ya no soy esclavo del pecado. Esto es cómo opera Dios, tu libertad, mi libertad, cómo Él nos hace libres de la potestad del pecado que es natural al ser humano. Y entonces viene el producto, ¿no? El versículo 7 empieza a hablar del resultado y dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esto habla de una conciencia completamente limpia y libre. ¿Sí? Porque he muerto, he sido justificado del pecado. O sea, si mi viejo hombre era culpable y merecía morir, y muchas personas viven todavía castigándose por esa verdad, pero lo que Dios dice es, bueno, vamos a ir más adelante de lo que mereces. Vamos a traer a muerte al viejo hombre para que ya deje de merecer ser castigado, para que deje de merecer ser condenado, y vamos a hacer de ti una persona completamente nueva. Por eso Jesús, en Juan el capítulo 3, platicando con este personaje llamado Nicodemo, le dijo a este hombre, la única forma en que tú vas a poder participar de lo que yo soy es si vuelves a nacer. Porque así como naciste, no puedes ni ver ni entrar a las cosas divinas. Entonces, este es el paso que tú y yo tenemos que estar dispuestos a dar. Y hoy vamos a hablar un poquito de cómo se vive esto. ¿Sí? El producto es libertad y poder participar de la naturaleza de Dios naturalmente. No estarte esforzando por ser bueno, por ser obediente, por ser amoroso, por ser paciente, por ser misericordioso, por ser verdadero, etc. Eso es una vida de fracaso. De lucha. Pues deja la lucha, el producto es el fracaso. Ya vino sucio otra vez, como pueden ver, está un poquito afectado. No, he estado aquí nada más. Nomás no me quería ponerme la cámara todavía. Pero vamos a hablar del producto. O sea, en mi propia experiencia, décadas de esfuerzos y luego, pues, si de veras eres honesto contigo mismo y con Dios, pues tienes que aceptar que tus esfuerzos fracasan. Porque piensas que vas bien hasta que das el trancazo, ¿no? Eso es la verdad. Piensas que estás siendo verdadero hasta que dices la próxima mentira. Piensas que estás siendo amoroso hasta que te sale el coraje otra vez y tratas mal a alguien. Piensas que estás siendo humilde hasta que te vuelve a surgir el orgullo, etcétera, etcétera, etcétera.
Y entonces poder entender que, espérame, Jesús no vino a ser un ejemplo para que yo trate de imitarlo con una naturaleza corrupta. Él viene con la naturaleza de Dios y yo nací con la humana y Él viene a decirme, pórtate como yo. Y me pone en un camino al fracaso, porque Él sí puede y yo no puedo. Jesús vino a algo mucho más grande. Jesús vino a decirme, yo vine para que tengas vida. No estaba hablando de el existir humanamente, porque a la existencia humana Dios le llama una existencia en muerte, porque es ajena a la naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios es vida verdadera. Entonces te das cuenta, para que yo tenga vida, para que tú tengas vida aquí adentro y que naturalmente operes en ella, tenemos que volver a nacer. No podemos entrar, eso es lo que Jesús le decía a Nicodemo, no puedes brincarte la barda, Nicodemo, no puedes entrar por estudio, por esfuerzo, por devoción, por sacrificio, por nada de eso. Tienes que ser naturalmente hijo de Dios y entonces puedes participar naturalmente de la naturaleza de Dios. Porque entonces va a ser algo natural en ti, va a ser tu vida totalmente, ¿no? En lugar de tener una parte externa, ¿no? A Él, a tratar de ser en tus fuerzas, ¿no? Que es lo que hemos entendido de cómo Él viene entonces y es el que habla, el que hace, el que dice. Sí, participas de la naturaleza de Dios sin esfuerzos y la disfrutas. Pero tienes que entender este paso de morir con Cristo. Bien. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive? Es un poquito ilógico en idiomáticamente decir cómo se vive la muerte con Cristo, el morir con Cristo. Pero vamos a hablarlo. Vamos a entender cómo se practica esto, cómo se participa en la muerte con Jesús. Primero, y fue donde nos quedamos un poquito la semana pasada, es entender que no se trata de un esfuerzo por morir, ¿sí? Sino que se trata de recibir la provisión que Dios ya me dio. ¿Sí? Regresamos a Romanos 6, el versículo 2 otra vez. Dice, he muerto al pecado, ¿y cómo puedo seguir viviendo en él? Habla en términos concretos y consumados. He muerto al pecado. No estoy tratando de morir al pecado. Y es importantísimo comprender que, y esto lo hemos enfocado específicamente en las sesiones donde hemos hablado de qué es la verdad y cómo opera la verdad. Y hemos aprendido y comprobado que cuando Dios habla, Él compromete su palabra para que Él la cumpla en ti. Entonces, cuando Él me dice a mí, Cristóbal, has muerto al pecado, ¿cómo puedes seguir viviendo en él? Yo no tengo que ocuparme de ver cómo cumplo el haber muerto al pecado, sino de permitirle que Él lo haga realidad en mí. Y obviamente el resto de esta porción me explica qué es lo que Dios ha hecho. Y lo voy a leer así, Dios hablándomelo a mí. Cristóbal, has muerto al pecado, ¿cómo puedes seguir viviendo aún en él? ¿O no sabes
que te he bautizado en Cristo y te bauticé en su muerte, porque eres sepultado juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también tú andes en vida nueva. ¿Te das cuenta? Entonces, esta es una acción que Dios hace efectiva en ti, pero no sin tu consentimiento perpetuo. Tengo que añadir la clasificación perpetuo porque es un consentimiento que tienes que aprender a vivir, ¿sí? A estar de acuerdo con que esta sea tu realidad. La acción es de Dios en ti, porque el problema de querer pecar no ocurre afuera de ti. Es como cuando, te voy a dar un ejemplo sencillo que todos hemos vivido, ¿no? Cuando estás completamente lleno de comida, o sea, te has exagerado comiendo, ¿no? Se te sale ya la comida por las orejas. Y entras a un lugar donde está más comida, te dan ganas de seguir comiendo, ya no puedes, o sea, ya hasta a veces como que uno hasta que ya me hastié, ¿no? Ya no más. Pero cuando traes la panza vacía, ¿no? Y todo en ti ruge por querer comer, ¿no? ¿Dónde ocurre esas ansias por comer o ya el estar hastiado? No ocurre afuera, ¿te das cuenta? No es asunto de que haya comida o no haya comida afuera, es lo que tú sientes en ti. Pues así también opera este asunto del pecado. No opera afuera, opera en ti. ¿Sí? Entonces, por eso es que la solución de Dios no opera afuera, opera en ti. No se trata de cómo le ponemos fin al pecado afuera para que nadie peque, sino cómo le quitamos a cada persona que esté dispuesta la naturaleza que está vendida al pecado. Y es que es individual porque nadie puede venir a hacerlo por mí, ¿no? Él ya lo proveyó, él ya murió, él ya hizo. Entonces, muchas veces estamos pidiendo, Señor, haz esto, Señor, ayúdame aquí en esta área y en esta, y ya está provisto. Tenemos que recibirlo y entiendo por qué hemos hablado de eso antes. Entonces, de todo uno, digo, lo que estoy entendiendo es que ya está. Y nadie puede hacerlo por mí. No puedes entrar en mí. Nadie puede estar de acuerdo que Dios lo opere en tu vida excepto tú. Excepto yo. Uh-huh. Sí. Y esto, si lo recibes, lo empiezas a considerar para practicarlo, ¿para practicar qué? Para practicar permitirle a Dios que lo haga realidad en tu vida. ¿Sí? Porque si yo me desvío bueno, entonces ya no voy a decir mentiras, eso es absurdo. ¿Te das cuenta? O sea, mi papá trató de quitarme lo mentiroso por todos los métodos que se le ocurrieron. Y luego yo traté de quitarme lo mentiroso por todos los métodos que se me ocurrieron. Y fíjate que ninguno de los dos ganamos, ¿no? Hablo de mi papá biológico, ¿no? Mi papá humano. Pero mi Padre Celestial hace algo completamente diferente. Sí, él dice, mira, el problema es la naturaleza que te heredó precisamente tu papá. Y él la recibió de sus padres hasta Adán. Déjame traer a fin esa naturaleza. Y le estaba explicando a mi nieta de 8 años el otro día eso específicamente, porque me dice, abuelita,
porque se molestó mucho y estaba enojada, y entonces su carácter ahorita es esa parte, ¿no? De entender cómo Dios la formó, como su papá, porque estamos hablando de eso en las mañanas. Y ella me decía, pero no puedo, no puedo. No, y es una niña de 8 años, Chris. Pero también está entendiendo esto específicamente también, de que es decisión de ella, de que es involucrarlo. Dile, en ese momento, ¿qué vas a hacer? Vas a decirle a él que hable contigo, que lo haga contigo. Y eso es, hay veces estás hablando con una niña que está comprendiendo apenas cosas, pero lo entendió. Lo entendió de una manera muy especial. Claro, ahora está practicando eso, Tiene ¿no? que Pero aprender a vivirlo. a vivirlo, pero es eso, ¿no? Sí. Es entender que ella tiene que... Sí, hace un ratito en otra reunión me preguntaba una persona, entonces lo que yo tengo que hacer es estar muy pendiente de qué le permito a Dios y qué no le permito a Dios. Y estaba explicando cómo ahí está su batalla diaria, ¿no? Me doy cuenta que no le permitía, que no le permitía a Dios la mayor parte de mi día, no me encuentro no permitiéndole. Y precisamente es aquí donde cabe esto que estamos recibiendo o que se nos está ofreciendo el día de hoy, y es algo más fácil, ¿sí? Algo más sencillo que estar en ese constante pendiente de qué voy a hacer. Y ese algo más sencillo es esto que Dios quiere hacer efectivo en tu vida y en mi vida, en tu vida y mi vida y en la de cada persona, y es la muerte con Cristo y la resurrección con Cristo. Entonces vamos a empezar a introducir nada más cómo se practica esto, cómo se participa de esto. Si empezamos a entender la dimensión de lo que Dios nos está hablando, es enorme. O sea, imagínate es como nunca haber nacido humano y haber nacido exclusivamente como Jesús, de Dios directamente. Y crecer naturalmente participando de la naturaleza de Dios. Y vivir eso en libertad, sin interrupciones, y todo el pecado que pueda haber a mi alrededor no hace nada aquí adentro, porque no hay conexión de lo de afuera, la corrupción que pueda haber afuera, con lo que yo traigo adentro. En contraste con lo que hemos conocido todos, ¿no? Las cosas de afuera encuentran conexión conmigo y ahí están las tentaciones o las provocaciones, ¿no? Una de dos. Me provocan a ira porque yo traigo ira adentro. Si no trajera ira adentro, pues no saldría ira. ¿Te das cuenta? Me provocan a robo porque traigo robo adentro, etcétera, etcétera. Entonces, poder visualizar esto es el inicio, ¿no? Para poder elegirlo, porque decía hace rato, ninguno vamos a ser obligados a vivir esto. Esto es absolutamente voluntario. De parte de Dios, Él quiso y ha hecho todo lo necesario para que tú y yo podamos vivirlo. Todos los días, eternamente. Pero de nuestra parte tiene que haber una decisión eterna también. ¿Sí? Y esta decisión eterna es la de estar de acuerdo en participar con Jesús en su muerte para mi muerte. Y la muerte es de todas estas cosas que tengo, ¿no? Todo. Que Él quiere sacar. Es ir a la raíz.
La raíz de todo lo que está mal con nosotros es la naturaleza humana. ¿Sí? Y si le creo, y entonces aquí empieza un asunto de confianza, un asunto de le creo a Dios, le estoy dispuesto a entregarme a Él. Y Jesús habló de esto. No solamente a Nicodemo le dijo, tienes que nacer de nuevo, sino que Él siguió hablando de esto. Solamente déjame mencionar esto, Héctor, y te concedo el tiempo. Jesús dijo, mira, si quieres venir en pos de mí, o sea, quieres caminar donde yo camino, quieres ser como yo soy, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que negarte a ti mismo. Y ese negarte a ti mismo es el estar dispuesto a dejar de ser quien has sido, para confiarle que Él va a hacer de ti lo que te ha prometido, que es hacerte idéntico a Jesús. Héctor, por favor, coméntanos. Bueno, entonces, hemos estado diciendo que la estrategia de estar esforzándose por permitirle en todo momento a Dios que actúe para que el pecado no actúe en mí, esa estrategia no es, digamos así, no funciona. La estrategia correcta o la mejor entonces es decidir deciden estar de acuerdo en morir en Cristo, participar de su muerte. Entonces la pregunta, la preocupación que tengo es, esa decisión de participar en su muerte es una decisión puntual, o sea, sucede, digamos, durante 30 segundos y de ahí para adelante ya quedó lista, o también igualito que la otra es todo el tiempo estar diciendo, estoy decidiendo en participar en tu muerte. Porque si es así, pues se parece a la anterior, porque vas a ver, ay, durante las 2 a las 3 se me olvidó de estarle diciendo que he decidido. Entonces, la pregunta es si esta decisión ahora tiene la ventaja, llamémoslo así, de ser puntual en el tiempo, una sola vez, ya asunto concluido, ya funciona ahí para siempre, o como la otra es estar dale con la decisión. Esa es mi inquietud, llamémoslo así, mi pregunta. ¿Sí? Porque si no, pues entonces otra vez la misma cosa. Primero, asustado porque no estoy permitiendo, y ahora asustado porque la decisión no la estoy teniendo en cuenta todo el tiempo. ¿Sí? Gracias, Héctor. La decisión la tomas una vez y la vives todo el tiempo. ¿Ok? No es lo mismo a lo que tú te referiste hace rato. Sí, es que es muy importante entender esto. El asunto es ser traídos a libertad, es ser respetados en lo que cada uno decidimos todo el tiempo. De otra forma, estaríamos siendo sacados de una esclavitud y metidos a otra. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente en la relación eterna que Dios inicia con nosotros. Él va a seguir siendo quien Él es, y Él es amor. Él no puede faltarte al respeto, Él no puede obligarte, porque es en contra de su naturaleza. Entonces, todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él quiere hacer realidad en tu vida y en la mía está sujeto a mi aceptación y a la tuya individualmente. Nadie puede, yo no puedo obligar a mi mujer a que lo reciba, ni ella me puede obligar a mí, ni me lo puede impedir y viceversa. Y eso es fantástico, porque eso hace que las cosas sean justas y equitativas. Entonces, ¿por qué es diferente que la otra? Se decide una vez y se vive siempre. ¿Ok?
Pero la enorme diferencia estriba aquí, en que cuando yo no estoy ni siquiera consciente de que la solución de Dios inicia con la muerte y la destrucción de quien fui, con el fin de resucitarme a una nueva existencia, entonces, si eso no está allí en mi consciente, si yo lo ignoro, entonces la única alternativa que tengo es estar tratando de cambiar lo que he sido. ¿Me explico? Y desde el contexto de un ser humano, estoy tratando de ya no hacer lo malo. Estoy tratando de que Dios me ayude, de permitirle que Él haga en mí las cosas buenas, porque yo no puedo. Y entonces eso tiene muchísimos ángulos en los que eso es una vida complicadísima. Y es que te causa puro estrés y vivir en pura culpabilidad porque siempre estás en lo mismo, ¿no? Claro. Tratando tú mismo de hacer y vamos, y es en eso hay puro falla, ¿no? Pero ahora vamos a esto que es más fácil porque es más grande. ¿Sí? Porque la decisión a la que Dios nos invita es, en las palabras de Jesús, es niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme cada día. Entonces te das cuenta, ahí está implícito. Decídelo una vez y practícalo cada día. Ok, ¿a dónde me lleva Jesús? A morir con Él y a resucitar juntamente con Él. Ahora, ¿cómo opera esto? Y aquí está, se va a aclarar la diferencia enorme para todos los que participamos de esto. La diferencia está en que al estar dispuesto a morir, el apóstol Pablo, hablando de su propia experiencia en esto, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo aquí en la tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces fíjense lo que él declara. Él está viviendo esto cada día. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Vamos a hablar un poquito de lo que ocurre cuando tú eliges participar con Jesús en su muerte y su resurrección. Del lado de Dios, Él le pone fin a tu existencia humana. Lo leímos en Romanos 6:6. Mi viejo hombre sea crucificado juntamente con Él para que mi cuerpo de pecado sea destruido y yo ya no sirva al pecado. Dios lo hace. Ya, está hecho. Ahora, debido a que eso está hecho, yo puedo participar de la vida divina. Fíjense la diferencia. Antes que yo esté dispuesto a participar, la única opción que tengo es estar en lo que todo el mundo está, pidiéndole a Dios que le ayude a portarse bien, pidiéndole a Dios que le ayude a que le vaya bien. Pero eso habla de una vida ajena a la vida de Dios. Dios, ayúdame a que yo tenga una buena vida aquí. Y muchos viven acomodando esa plegaria, esa oración, ese deseo, de mil maneras, ¿no? No vamos a entrar a hablar de todas las maneras, pero yo estoy segurísimo que todos aquí, los que estamos, lo hemos practicado y lo hemos buscado, y hemos escuchado, hazle por aquí y dile así, y esto sí funciona y esto no funciona, etcétera, etcétera. Pero el cuadro es, yo estoy aquí, Dios está donde Él está, y quiero que me eche la mano a mí. ¿Sí? Ahora, rompamos ese esquema, ese paradigma. A eso vino Jesús. ¿Sí? Jesús vino a decir, deja de estar aquí tú solo, te invito a ser uno conmigo. ¿Sí?
Te invito a participar de todo lo que yo soy. Para que participes de esto necesitas dejar de ser quien tú eres. Necesitas tenerme la confianza, creerme, ¿sí? Y negarte a ti mismo. Y entonces, si estás dispuesto a dar ese paso, yo vine a morir contigo, yo vine a asegurar que eso que has sido se acabe. Y vine a resucitar juntamente contigo para asegurar que no te quedes en limbo, ¿verdad? Sino que seas una nueva creación. Y entonces, si participo de esto, ahora mi manera de verme tiene que ser congruente con esta verdad. Esto es cómo se vive esto. Y espero y estoy pidiendo que Dios nos aclare a todos este cuadro de una manera muy, muy práctica. ¿Cómo me veo? ¿Sí? ¿Cómo me veo? Me veo resucitado y por lo tanto muerto a la existencia humana y al pecado juntamente con Cristo, o me veo todavía aquí siendo humano pidiéndole a Dios que me eche la mano. ¿Cómo me veo? Esa es la gran diferencia. ¿Cómo se vive esto? Se vive viéndome resucitado. Y vamos, la semana pasada terminamos diciéndoles que íbamos a hablar de cómo se practica esto y vamos a leerlo aquí en Romanos capítulo 6 en los versículos que siguen. Y vamos a estar regresando y avanzando y regresando y avanzando porque esto es una verdad fundamental que si no la conozco no puedo participar de la vida de Dios. ¿Sí? Y claro, mi vida puede estar un poquito mejor o mucho mejor como estaba antes, pero no se compara a la vida de Dios. Versículo 8 de Romanos 6 dice, y si muero con Cristo, es la condicionante, y si muero con Cristo, ups, mi silla aquí está tratando de darme un susto. Otra vez, y si muero con Cristo, creo que también viviré con Él. Sabiendo esto, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Fíjate, pausemos aquí un momentito, porque la importancia está en cómo te ves. ¿Sí? ¿Cómo me veo? Si yo recibo esta verdad, entonces la manera en que me veo cambia. Si yo le creo a Dios, si yo elijo participar con Jesús en su muerte, para mi muerte, entonces tengo que permitir que esa realidad se enfrasque en mí. Y que mi manera de verme sea congruente con esta verdad. Y entonces, de aquí en adelante, mi vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí? Ya no hay manera que yo me separe de allí, porque he muerto a la vida separada de Él. Acepto ser bautizado con Él, hecho uno con Él, y eso es una acción eterna que me va a unir a Él para siempre. Y entonces viene el aprendizaje de vivir de esta manera. Eso es lo que continúa. Que yo entienda cómo se vive esto. Y por eso dice que si muero con Cristo,
voy a vivir también con Él sabiendo que Él, ahora todo lo que se hable de Cristo se aplica a mí, porque ¿dónde estoy yo? Unido a Él. Él, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿Dónde estoy yo? Con Él. ¿Cómo? Resucitado. La muerte ya no se enseñorea más de Él. ¿Qué pasa conmigo? La muerte ya no se enseñorea más de mí tampoco. ¿Te das cuenta? Porque lo que es verdad de Jesús, ahora es verdad de mí también. Y entonces, versículo 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Y yo soy llamado a lo mismo, a morir una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11. Así también yo me considero muerto al pecado, pero vivo para Dios, en Cristo Jesús, mi Señor. Así como Él resucitó, así también yo me considero resucitado. Así como Él murió, así también yo me considero muerto. Eso es lo que opera adentro de mí. Entonces, Héctor, gracias por pintar esa pregunta, porque aquí encaja esta verdad. ¿Te das cuenta de la diferencia? Si yo me reconozco muerto al pecado, la vida de Dios va a operar en mí. Si yo me reconozco uno con Cristo, la vida de Dios, no tengo que estarla buscando. Ahí está. No tengo que estarme esforzando por acordarme. Es quién soy. Ese es el único asunto en el que tengo que estar ubicado. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Entonces, Juan Pablo, ¿tú quieres comentar algo? Héctor, tu micrófono está abierto. Sí, no sé, no sé, quizás, hablar un poquito más lo que estabas explicando, es decir, para que yo pueda disfrutar de la naturaleza de Dios que ya está en mí, necesito permanecer estando de acuerdo con eso que está aquí en mí adentro, todo el tiempo. O sea, no es algo que dependa de mi capacidad, sino simplemente de estar de acuerdo. Ya lo decidí una vez y ya sé que ahí está. Y en la medida que yo sea capaz de verme ahí todo el tiempo, es una medida que yo lo voy a estar viviendo, lo voy a estar recibiendo, así es como lo estoy recibiendo. Obviamente estamos en ese ejercicio de permanecer, que quizás, no sé, no puedo decir, porque todos estamos viviendo procesos diferentes, ¿no? Algunos es mayor, otros menor, pero la idea de Dios es que permanezcamos, ¿no? Y tiene que ver con el estar de acuerdo permanentemente, o sea, y aún ese ejercicio yo creo que tengo que ser partícipe a Dios, o sea, no es algo que Él prometió que me iba a dar un corazón como el de Él, o sea, es un trabajo de Él dentro de mí, o sea, aún el permanecer, el elegir permanecer, yo creo que le pertenece a Dios, o sea, en algún sentido, de darme el deseo de levantarme hoy y decir, pues, quiero permanecer en Cristo. Yo creo que es algo que Él prometió también, y yo lo recibí en una escritura, no sé, Jeremías, no recuerdo, pero es una promesa de Dios incluso, para que yo no me encuentre esforzándome, como decía Héctor, tengo que decidir, sino que Dios ya prometió que me iba a dar un corazón como el suyo, para que Él sea mi Dios y yo sea su pueblo, yo sea su hijo. Entonces ya lo decidí, pues Él pues, tiene que cumplirlo, ¿no? Uno brindándome el deseo de ser, y yo estando de acuerdo con ese deseo de ser. No sé si va más o menos por ahí. Gracias, Juan Pablo. Sí, exactamente. Ahí está la acción constante en la que cada uno elegimos existir. ¿Sí? Previo a esta realidad, no teníamos opción. Estábamos encerrados
aprisionados en la naturaleza humana y por lo tanto esclavos de corrupción, de pecado y aislados de Dios. ¿Sí? Y muchas personas allí existen todavía y viven y practican su mejor esfuerzo por no ser tan malos. ¿Sí? Pero lo que Dios vino a hacer es decir, déjame destruir esto, hacerte nacer de nuevo, vía morir con Cristo y resucitar juntamente con Él. Ahora yo tengo que aprender a identificarme con esta verdad, a ser congruente con ella. Y de eso depende el que yo participe o no de la vida de Dios. Adelante, Héctor. Gracias. Sí, realmente mi preocupación no es, digamos que un día lo decido, ¿no? Lo decido. Y luego estar preocupado otra vez diciendo, lo decido. Sino a mí que mi angustia es el 1 de enero del 2015 a las 12, un minuto de la noche, en ese momento decidí morir, aceptar y morir con Cristo y en Cristo. Y luego ya en la mañana del 1 de enero, tengo que acordarme que ya lo decidí. Y el otro día, otra vez, tengo que acordarme que ya lo decidí. Y cada minuto tengo que acordarme que ya lo decidí. Lo que me gustaría es, o pensar que lo decido el 1 de enero a las 12, un minuto de la noche, y ya. Prácticamente podemos decir que me olvido y Dios se encarga y me mueve para que yo, habiendo ya tomado esa decisión, funcione, digamos, de una manera entre comillas automática para hacer realidad, hacer vida, estar muerto en Cristo. Eso es lo que yo quiero, pues, y no acordarme de que ya lo decidí. Eso es, me encantaría, pues, que así fuera, y capaz que así es, o sea, que el 1 de enero lo hago y ya quedo tranquilo, y por eso ahí viene todo lo que sigue, o sea, viene la paz, viene justamente la conciencia de que no peco, viene la unión con mi papá, el hecho de que lo vi y todo eso. Eso viene porque el 1 de enero de 2015, durante 30 segundos dije, ya decido, y de veras decido aceptar morir en Cristo y con Cristo, y asunto concluido. Vamos a lo que sigue es el resto de la vida, ya incluso más allá de la muerte y todo. Eso es como que quisiera yo, vaya, que eso fuera lo que que así fuera y fuera de... Bien. Perdón. Declarado de una forma definitiva. Sí. Inamovible. Salud. Creo que todos entendemos que parte de lo que tú estás diciendo no es cómo funciona la cosa. O sea, no es un automático obligado, ¿ok? Pero esa es la única diferencia en lo que tú estás diciendo. Esta es la parte importante a comprender. Sí es una realidad. Si tú lo decides, ya es una realidad eterna. ¿Sí? Esa realidad no va para atrás y para adelante y para atrás. No tienes que estar volviendo a decidir morir. No lo pierdes, en otras palabras. Tienes que aprender a respetarte. Y por eso este es donde ocurre el verdadero cambio de identidad, que es el fundamento de ser hijos de Dios en la práctica. ¿Sí? Jesús es hijo de Dios en su práctica porque Él no conoce otro origen. Es su origen y Él participa en ello eternamente, naturalmente. Nosotros estamos siendo traídos a esa misma existencia, pero de otra existencia. Hemos sido sacados de muerte y traídos a vida. Entonces, nuestro ser ha estado enfrascado en una identidad humana que aceptamos incondicionalmente. Lo que no encuentras haciendo a los seres humanos es que estén en desacuerdo con ser humanos. ¿Sí? Todo el mundo explica diferente qué es ser humano, pero todo el mundo acepta que son humanos.
¿sí? Es como un perro, ¿no? Un perro no lo ves en desacuerdo con que es perro. Puede alegar qué tipo de perro es, si es el más bravo, el más cobarde, esto, aquello, pero él está de acuerdo en que es perro. Esa es su identidad. Lo mismo con un ser humano. Pues ahora se trata de ser sacado de esa idiosincrasia, de ese raciocinio humano para ser conectado a la nueva realidad. Y allí vamos a leer, a escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice en Romanos el capítulo 12, verso 3, donde dice, no te conformes, o sea, no te sujetes otra vez a cómo operan las cosas en este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Si quieres una fórmula para la transformación, ahí está. Porque allí está hablando de lo que tú y yo y cada uno tenemos que hacer. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Cómo te entiendes? Pues si yo me entendía hijo de Adán, heredero del legado suyo vía mis padres, y pues entonces se aplican las filosofías y las canciones y todas las expresiones, ¿no? Así me tocó a mí, pues ni modo, así lo quiso Dios, etcétera, etcétera. Todo eso tiene sentido en la identidad humana. Pero tomar esta decisión no es nada más la decisión de morir con Cristo, es la decisión de ser hecho hijo de Dios. Esa es la decisión, ¿sí? Y si tomo esa decisión y vivo esa decisión, entonces entiendo cómo es que soy desconectado eternamente de esa existencia obligada en la que me encontré para entrar a la existencia electiva, o sea, porque Dios eligió amarme y yo elegí recibir su invitación. Y una vez que entro a esta existencia electiva, necesito permanecer allí. Pero todo adentro de mí tiene que ser renovado, la renovación de mi entendimiento. Y de eso, y nada más de eso, depende el que yo participe de la naturaleza de Dios. Si me reconozco allí, opera. Y si no me reconozco ahí, no lo permito. Adelante, Héctor. Gracias. Una aclaración. Cuando leo Romanos 12 me da la idea de que es trabajo mío hacer la renovación de mi entendimiento. ¿Es eso correcto? ¿O también es trabajo de Dios en su misericordia? Porque ahí en el texto dice que por la misericordia de Dios, pero más bien como que dice que por la misericordia de Dios es luego, no que por la misericordia de Dios se renueva el entendimiento. Entonces me da la idea de que es trabajo mío la renovación del entendimiento. ¿O no? Esa es la pregunta. Ok, gracias, Héctor. Según el texto de Romanos 2. Sí, gracias. El asunto es toda la operación de hacer realidad la promesa de Dios es de parte de Dios. Él y solamente Él lo puede hacer realidad en ti. Pero la elección de participar es exclusivamente tuya. Y va a seguir siendo exclusivamente tuya. Eternamente. Sí, ahorita nuestro enfoque está en cómo dejo de estar sintiéndome mal, ¿no? Pero posteriormente va a ser, ya eso se quedó atrás y vamos a estar ocupados en participar voluntariamente en las cosas que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Entonces, eso es cómo podemos definir esas dos cosas. Ahora, déjenme decirles, este tema es amplio y no nos lo vamos a acabar ahorita. De hecho, nuestro tiempo está llegando a su límite hoy. Pero, pero es importante, muy importante. ¿Puedo yo preguntar algo también? Sí, dame un segundito. Es muy importante que avancemos
con mucha paciencia en darnos cada uno la oportunidad de comprender y de vivir esto, ¿sí? Entendiendo que el Espíritu Santo te ha sido dado para que Él opere esto adentro de ti y para que Él te lo explique y para que Él haga la renovación de tu entendimiento, etcétera, etcétera. La mecánica de quién hace nueva mi cabeza es del Espíritu Santo. Y eso está claro en la Escritura. La elección de permitírselo, esa es mía y tuya, individualmente. Muy bien, la próxima Era Alma Laura. es Alma Laura, pero se desconectó, ¿verdad? Ahorita se mete otra vez. Vamos a esperarla un momentito. Mientras ella llega... Rebe también quería hablar desde hace rato, pero creo que no la ven. Adelante, Rebe, adelante. Alma Laura ya está. ¿Ya regresó a palabra o puede? Sí, Adelante. Bueno, hay una cosa que me trajo ahorita mucha luz, hablando de la renovación que de la mente, es que algo que después de conocer por años y por tener las luchas también y todo, lo que me acaba de suceder en un par de semanas es que ya me percaté que el pecado no tiene poder en mí. Está consumada esa verdad de parte de Cristo para mí. Entonces, el pecado ya no tiene poder. Lo que yo tengo con todo lo que Dios nos está dando, y una de las cosas que me maravilla es su carácter, las áreas de su carácter, es entender que yo soy ahora la que elijo permanecer antes con esa verdad de que no tiene derecho en el pecado. Elijo ante las situaciones que se me presenten vivirlo, o no vivirlo, por supuesto, ¿no? Pero lo que me encantó de una palabra que usaste, que esto es para vida eterna, por supuesto es el regalo de mi Padre, pero que es algo que es a perpetuidad, no es hoy sí, mañana no. Si el pecado ya no tiene poder ni derecho sobre mí y ya lo he entendido así, entonces mis lecciones continuas es recordar ese regalo, porque no vino de parte de mí de ninguna forma, ese regalo que ya me ha sido concedido en esa verdad. No hay poder del pecado en mí. Hay cada día de mi vida una elección, eso sí, puede haberlo, ¿verdad? Cada vez. Y me encanta que es para vida eterna, pero también es a perpetuidad esta situación, ¿sí? No es hoy amanecí de humor y mañana no. Hoy amanecí igual que ayer sabiendo que el poder del pecado ya no puede hacer poder en mí. Es lo que quería, porque he estado luchando con esto, ¿ves? Que un día te pregunté, sí, pero ¿qué hay de Cristo en mí? Ya sé que Él todo lo ha hecho, pero ¿qué? Y fue tan hermoso recibir eso, es que el poder del pecado ya no mora en ti, eso ya no existe en ti. Dije, wow, qué bárbaro, son elecciones de amor y por amor que me está poniendo la mesa mi Padre, regalándome también ese carácter para esa permanencia, ¿no? Es lo que quería comentar, nada más. Muchas gracias, Rebe, muchas Qué gracias. bonitos. Pues se dan cuenta, este es un buen ejemplo de cómo es renovado nuestro entendimiento, ¿sí? Porque por un lado estás escuchando y recibiendo y ubicándote y luego te vas a la vivencia de eso y conforme lo compruebas y se te aclara más, tu manera de verte y de comprender las cosas está siendo renovada, ¿sí? Pero es por una participación electiva, o sea, si yo elijo no hacerle campo ni lugar para nada al Espíritu de Dios en mí, pues entonces estoy negándome a que Él me dé lo que solamente Él puede darme. Y no lo voy a entender y no lo voy a comprobar
y me voy a poder quedar con argumentos y con cosas, pero nunca voy a ser renovado porque no lo he vivido. En otras palabras, para decirlo más claro, para que mi entendimiento sea renovado necesito vivir esto que estoy recibiendo. Y de esa manera ya mi procesamiento racional de las cosas va a ser congruente con la realidad a la que he sido traído. Alma Laura, por favor, coméntanos. Gracias, Chris. Buenos días o buenas tardes ya a todos. Siempre en mi cámara tengo bloqueo aquí con el tema, pero les mando un beso y un abrazo a todos. Gracias. El pasaje que dabas de Nicodemo, ¿no? Definitivamente yo, cada vez que compartía o tenía la oportunidad de predicarle a alguien el evangelio, que viniera salvación, utilizaba precisamente ese pasaje, diciéndole, bueno, Nicodemo sabía la ley, Nicodemo conocía que venía un Salvador, ¿no? El Salvador de su pueblo, tenía conocimiento de la ley, de la palabra de Dios, específicamente de la promesa de Dios para el pueblo de Israel, para la liberación de la que ellos hablaban, ¿no? Sin embargo, cuando ve a Jesús haciendo lo que Dios el Padre, por ley ellos conocían, pues se acercó, ¿no? Se acercó para preguntarle, si tú no vinieras de parte de Dios, no harías las cosas que estás haciendo, ¿no? Le hace la aclaración. Entonces él, cuando Jesús le dice, sí, y tú que eres maestro de esto, no conoces, decirlo, ¿cómo te voy a explicar las celestiales? No las vas a poder entender, necesitas nacer de nuevo. Nacer de nuevo. De la que nos está hablando el Padre, de tener la vida de Jesús, o la vida de Jesús, de lo que él estaba haciendo naturalmente o físicamente ahí, era traerlo a la vida de los que se estaban acercando a Jesús, en este caso Nicodemo, que estaba muy interesado en saber que eso que él estaba haciendo, que lo que Jesús estaba haciendo, era de parte de Dios para él, pero Nicodemo no entendía cómo. Entonces cuando Jesús se lo dice, es nacer de nuevo, le dice, pero ¿cómo? Es nacer de mi mamá, meterme en mi mamá y volver a nacer y volver a ser una nueva criatura. Y le dijo, ¿sabes el viento de dónde viene y a dónde va? Pues no, pues lo siento, pero no sé ni a dónde viene, ni de dónde viene, ni a dónde va. Dice, bueno, así es el que es nacido de nuevo, ¿no? Entonces, creo que Dios lo está haciendo en nosotros. ¿Cómo lo está haciendo? Eso es lo que yo estoy entendiendo, ¿no? Así, de parte de Dios, así lo muestra. Dios lo está haciendo ya permanentemente en nosotros, lo está haciendo constante, en la manera en que, como tú dices, yo se lo permito. Yo le digo, como dice Héctor ahorita, yo le digo a Dios, ok, ya no quiero, ya perdóname, ya no voy a ser así, quiero que tú lo hagas en mí. Entonces, yo le permito a Dios que lo haga, Él lo va a hacer en ese momento, pero de repente ya no me enojo, o de repente a eso se está refiriendo con que el viento viene de, no sabemos de dónde, pero lo sientes. Así es el que es nacido de nuevo. Chris. Gracias, Alma Laura. Mira, yo hasta donde voy entendiendo, comprendo que esa declaración de Jesús se refiere más al asunto de ser guiado por el Espíritu Santo. Porque él decía, el viento tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, y todo el que es nacido del Espíritu es igual, no vive como el ser humano que necesita saber para poder
ser, ¿no? Y está hablando del asunto de ser guiado, y hemos hablado un poco de eso en algunas sesiones, pero lo que sí estás pudiendo ver es este asunto de que solamente naciendo de nuevo, o sea, en la identidad de haber nacido de Dios, es donde podemos participar de la vida divina. Fuera de eso, no hay manera que podamos participar libremente. Y es algo completamente diferente a sencillamente recibir acciones de Dios en misericordia, y como Él lo hace con todo el que se lo permite, a venir a ser uno con Él. Son dos cosas completamente distintas. Pues hermanos y hermanas, gracias por su tiempo el día de hoy. Hemos empezado a tocar cosas muy, muy prácticas y aplicables, y obviamente fundamentales para nuestra vida como hijos. Y vamos a ir y a continuar comprendiendo esto y comprobándolo, y vamos a permitirle a Dios darnos claridad. Y yo les invito, como siempre, a que lo compartan con todas las personas con las que conviven, que lo compartan ahora mismo. Yo sé, por ejemplo, el grupo en Puebla, que hay muchas más personas que quisieran participar y comentar. No se queden con esos comentarios, compártanlos ahí en su grupo, por favor, en sus familias, durante la semana. Y la próxima semana continuemos en este ágape que disfrutamos los domingos. ¿De acuerdo? Vamos a dar gracias este día por lo que hemos recibido. Padre, hemos aceptado ser hechos tus hijos, y estamos siendo traídos a comprensión de cómo eso ocurre. Esto de morir con Cristo es algo que ya nos has dado, pero cada uno tenemos que recibirlo, y tenemos que elegir permitirte transformar nuestra identidad para que podamos vernos nacidos de ti en lugar de vernos nacidos de Adán, y podamos disfrutar entonces de el haber nacido de ti. Gracias, Jesús, por amarnos como lo haces, viniendo a morir conmigo y con cada uno que te lo permite, para resucitarnos juntamente contigo y darnos participación en la familia divina. Gracias por cada persona presente, por sus familias y por todos los que participan con nosotros de este ágape, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues les bendecimos, les amamos. Amén. Nos despedimos. Bendiciones.